Sí, que se le escucha bien. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es continuar. Vamos a avanzar un tema que es nuevo. Bueno, no nuevo, pero sí interesante. Y es donde normalmente a veces uno tiene más dificultades de entender. Así que vamos a tratar de hacerlo despacito para que veamos. Bueno, ya les he subido, creo, este documento. Creo que lo tienen en Teams, no estoy seguro. Y lo que vamos a avanzar en la lectura de hoy, o en nuestra clase de hoy, va a ser estudiar cómo puedo derivar funciones que están compuestas, sin perder de vista de que estamos dentro de funciones multivariable. Ahora vamos a componer esas funciones y además vamos a aprender a hacer derivación implícita. O sea, este documento es más o menos largo e incluye cosas importantes que hay que saber y conceptos importantes que hay que repasar, porque si uno no tiene claro más o menos lo que pretendemos hacer, seguramente no vamos a poder resolver los ejercicios que a veces nos presentan en los exámenes. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a estudiar es la composición de las funciones y la derivación implícita. Cuando yo tengo una función que está compuesta y quiero derivarla, la herramienta que normalmente utilizamos es la regla de la cadena, porque la regla de la cadena es un método o nos dice cómo vamos a encontrar la derivada de una función. Vale, vamos a llamar. ¿Perdón? Para que se suba comidas. Vamos a... Pero yo pienso que ya nomás, que no tiene que ir a trabajar en la tarde. Bueno, los estoy... Ingeniero, disculpe, ¿podría grabar, por favor? Sí, vamos a grabar. Por favor, traten de no interrumpir la clase hablando de otras cosas. A ver, voy a empezar a grabar. Ya está. Bueno, les decía que la regla de la cadena es una herramienta que nos va a permitir derivar una función que se encuentra compuesta. Para eso sirve la regla de la cadena. Es decir, una función dentro de otra función. Eso es una función compuesta. Cuando tengo funciones de varias variables, es bueno ver varios casos que se nos pueden presentar. El primer caso que está en este teorema nos va a explicar qué pasa cuando yo veo, por ejemplo, que una función, fíjense el diagramita, el mapa conceptual que tengo acá. La función que aglutina a todas las variables es z. Z es una función que depende de x y de y. Este es un mapa conceptual que nos va a permitir entender lo que es la regla de la cadena y cómo opera en funciones multivariables. Esta función z es la función aglutinante, es la que reúne a todos. Y z depende de x, depende de y también depende de t. Z depende de estas tres variables que tengo acá, x, y y z. Depende de manera directa respecto de x y respecto de y de manera indirecta respecto de t. Pero z depende de todas las variables que tiene a continuación, que están por debajo de ella. En esta categorización que tenemos de las variables, por encima de todo está la función. Por debajo están las variables intermedias, son las variables que z está mirando directamente. Y finalmente hay una variable que es la variable final, que está al final de todo. Y son x y y las variables que están mirando directamente a t. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense este escenario. ¿Para qué me podría servir este primer método que estoy estudiando? Aparte de la forma como se resuelve, ¿cuál sería su aplicación dentro de la ingeniería? ¿O para qué uno estudia, digamos, este primer caso de una función z que depende de x, depende de y depende de t? Fíjense en lo que les voy a indicar. Z podría representar, no sé, cualquier cosa. Podría representar un área, por ejemplo. Podría ser x por y, el área de un rectángulo. Podría representar el volumen de un cono, donde x sería la altura y y sería el radio, por ejemplo. Dos variables, depende de dos variables. Y puedo suponer que x y que y, es decir, el radio y la altura del cono, a su vez dependen de t. Es decir, que estarían variando en el tiempo.
Entonces, el escenario donde esta relación que les estoy mostrando, este mapa conceptual les estoy mostrando, es útil, el escenario donde esto es útil, es cuando tengo una geometría o un lugar geométrico, o una figura geométrica mejor, cuyos lados o cuyas partes están variando en el tiempo. Imagínense el cono que en el tiempo está variando su radio y en el tiempo está variando su altura. Entonces, ¿cómo yo determino el volumen del cono que varía respecto del tiempo, por ejemplo? Esta es la herramienta que me puede permitir hacer ese cálculo, porque ese cálculo va a depender de la forma de la geometría del cuerpo que está variando y cómo sus lados están variando respecto del tiempo. Fíjense, eso es una derivada, y una derivada compuesta, porque en realidad yo quiero saber cómo z está variando respecto de t, porque vamos a suponer que z es el volumen, por ejemplo. Yo quiero saber cómo el volumen está variando respecto del tiempo, de un cono, por ejemplo. Pero ese cono tiene una altura y tiene un radio que me van a servir y que son los que van a estar variando realmente. Y la variación tanto de la altura como del radio me va a permitir cuantificar la variación ya del volumen como un elemento integrador, digamos, de la variación de tanto del radio como de la altura. Fíjense, este escenario es bastante útil en la ingeniería, ¿no? Es bastante útil. Por lo tanto, ¿cómo se hace? ¿Cómo se calcula este caso? Regla de la cadena. Fíjense, esto es como jugar esos jueguitos antiguos donde hacíamos unos pequeños círculos en la calle y lanzábamos una piedrita, ¿no? Un jueguito que se llamaba tuncuña. Yo estoy partiendo de z y quiero llegar a t, porque yo quiero saber cómo varía z respecto de t. Entonces, lo que tengo que hacer es ir a través de x e ir a través de y, usando regla de la cadena. Por lo tanto, diré la derivada de z, la variación de z respecto de x, que es la componente geométrica de la variación, por la variación de x respecto del tiempo. Entonces, posiblemente sea la variable x que está variando respecto del tiempo. Y puede variar más o menos rápido. Más o menos rápido. Aquí le estoy dando una aplicación desde el punto de vista mecánico, no desde el punto de vista geométrico. Y lo mismo, si yo llego a t a través de x, desde z, si yo llego desde z hasta t a través de x, también lo puedo hacer a través de y. Por lo tanto, diré la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de t. Así yo tengo la variación de z respecto de t. Y estoy variando a partir de la variación de cada una de sus variables propias de z, de un volumen o de lo que sea. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista matemático, esto es la función, las variables intermedias y las variables finales. Cuando tengo este esquema, la derivada más fácil, la derivada inmediata, utilizando la regla de la cadena, siempre es la derivada que me permite ir desde acá hasta acá. Esa es la derivada más rápida. Encontrar la derivada de z respecto de t. Esa es la derivada que deberíamos calcular. Y lo vamos a hacer a través de x y a través de y. Ahora, eso expresado matemáticamente está acá. Yo estoy encontrando la derivada de z respecto de t, es decir, de z respecto de t. Y lo estoy haciendo a través de x. Fíjense, la derivada de z respecto de x, que es ese primer término. Como ya hemos llegado a x, desde x saltamos hasta t y decimos por la derivada de x respecto de t. Luego sumamos y digo más la derivada de z respecto de y, que sería este término, por la derivada de y respecto de t. Así se calcula la regla de la cadena para este caso, para este primer escenario. Bastante sencillo, pero más que el procedimiento mecánico de resolver la integral, la derivada que estamos calculando, esta derivada de una función compuesta, lo más importante es entender el contexto donde vamos a utilizar este procedimiento. El contexto es cuando, por ejemplo, hay algo que está variando respecto del tiempo. Y ese algo depende de dos variables, o de 3, o de 4, de lo que sea necesario. ¿De acuerdo? Ahora, desde el punto de vista matemático, eso es sencillo de expresar. Fíjense, todo este término es bastante sencillo de expresar. Lo puedo llevar a una forma vectorial. Y puedo tener, fíjense, el gradiente de z, de esta función, por la forma o el vector velocidad. Este es el vector velocidad.
cómo está variando X y cómo está variando Y, es decir, cómo está variando el volumen en esas dos direcciones. Este es el vector velocidad. Y si nos acordamos de todo lo que hemos hecho con anterioridad, para mí eso es muy parecido a la definición de derivada direccional. La única diferencia es que ahora el vector B no es unitario, porque en la derivada direccional el vector B era unitario. ¿Por qué era unitario? Porque yo estaba dándole un significado geométrico, quería determinar solo la pendiente de una curva, por ejemplo, o sobre una curva. El significado era geométrico, por eso el vector B tenía que ser unitario. En cambio ahora no, estoy en un contexto físico, en un contexto mecánico, y la forma como va a variar X respecto de T y Y respecto de T no tiene que ser necesariamente unitario, porque pueden variar más o menos rápido, y esa velocidad, esa rapidez en la variación tiene que estar reflejado en el resultado. Fíjense, cuando yo derivo una función z respecto de t utilizando el procedimiento de la regla de la cadena, estoy haciendo un procedimiento muy similar al que hemos estudiado cuando estudiábamos, valga la redundancia, la derivada direccional. La única diferencia, reitero, es que ahora el vector que me está dando la dirección ya no es unitario. Ya no es unitario. Ese es el primer caso, bastante sencillo. Acá que estoy aprendiendo a encontrar la derivada de z respecto de t. Y fíjense que este término es derivada total, porque z depende solo de una variable final. Es única la variable final, el tiempo. Por ejemplo, el tiempo. Entonces, por eso expresamos este término como una derivada total. En cambio, z, cuando ya hago el desarrollo, como depende directamente respecto de dos variables que son x y y, esas son derivadas parciales, z respecto de x y z respecto de y. Y luego derivamos respecto de t, x respecto de t, que es derivada total, porque x solo depende de t, y en este otro caso, la derivada de y es respecto de t, que también es derivada total. ¿De acuerdo? Entonces, hacer regla de la cadena es bastante sencillo. Es muy parecido a lo que ustedes hacían en cálculo 1, con la diferencia es que ahora tengo que llegar hasta la variable final a través de dos funciones intermedias o dos variables intermedias que son x y y. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una demostración de este teorema. Los teoremas se deberían demostrar, ¿no? Así que lo vamos a demostrar, pero vamos a darle vamos a hacer una demostración bastante simple, sin mucho formalismo matemático, pero igualmente válido. Y para la demostración, fíjense, voy a utilizar la definición de diferencial total. Z depende de X y depende de Y, por lo tanto voy a hallar su forma diferencial, el diferencial total de Z. Y eso vimos la clase anterior, cómo se calculaba. Era simplemente la derivada de Z respecto de X por el diferencial de X, más la derivada de Z respecto de Y por el diferencial de Y. Lo que voy a hacer es ahora un truquito. Voy a dividir a toda esta expresión, a toda esta ecuación, por t. Voy a dividir por t. Por lo tanto, voy a tener el diferencial de z respecto del diferencial de t, eso se llama derivada, y este diferencial de x también se va a dividir con el diferencial de t, y este diferencial de y también se va a dividir con el diferencial de t. Y ya está demostrado, y eso es todo. Una demostración bastante sencilla, no muy formal desde el punto de vista matemático, pero igualmente válido. Igualmente válido. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, el primer escenario que estamos estudiando. Mi primer escenario es algo que depende de dos variables. Puse de ejemplo, por ejemplo, el cono. El cono depende del radio y depende de la altura para determinar su volumen, por ejemplo. Y tanto el radio como la altura pueden variar en el tiempo. Entonces, ¿cuánto será la variación del volumen respecto del tiempo? Entonces, el volumen va a variar a través de su radio y a través de su altura. ¿De acuerdo? Y en este caso, la expresión que vamos a usar es esta. Solo que B ahora ya no es un vector unitario, porque ya no estoy dándole, reitero, una connotación o un significado geométrico. Ahora, lo que estoy queriendo es también determinar la velocidad y cómo influye la velocidad que se observa en esta parte para que varíe más o menos lento, o más rápido o menos rápido el volumen. Podría ser esto un volumen, por ejemplo, una área, lo que sea.
¿De acuerdo? Fíjense, ese es el contexto en el que podríamos usar. Y si me doy cuenta, digamos, lo que estoy haciendo acá, seguramente cuando vea un problema, voy a poderlo resolver fácilmente porque entiendo el significado de lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Reitero, la derivada direccional que nosotros hemos calculado, que hemos estudiado con anterioridad, que es la derivada de una función respecto del arco, fíjense, significado geométrico, porque el arco tiene un significado geométrico, eso también era igual a el gradiente de la función, o f o z, que es lo mismo que acá, por el vector que le está dando la dirección. Fíjense, es la misma expresión. La única diferencia es que este vector tiene que ser unitario. Por eso lo volvíamos unitario, para tener solo el significado intrínseco a la curva, que es su pendiente. En cambio, si esto no es unitario, como en este caso, si no es unitario, además estaríamos viendo, ya no estoy calculando una pendiente, sino estoy calculando una velocidad. Y la velocidad no necesariamente tiene que ser unitarios, ¿no? Los vectores que le dan la dirección o la velocidad. La velocidad tiene que incluir su... Esto es un caso real de lo que sucede en la vida real, ¿no? ¿De acuerdo? Sigamos. Segundo caso. El segundo escenario, fíjense, es un poco más complejo. Este es mi segundo escenario. Tengo la variable z, la función z, que depende de x y de y directamente e indirectamente de estas últimas variables que son u y b. La función vinculante, las variables intermedias y las variables finales. ¿De acuerdo? ¿Cómo se resuelven estos problemas? ¿O cómo me plantearían estos problemas? Por ejemplo, me podrían decir z es igual a x y y. Por decir alguna cosa sencilla. Z depende de x y de y directamente. Fíjense que estoy viendo esta parte de la ecuación. Eso es importante. Z depende directamente de x y de y. Lo está viendo. Y luego digo, x, a su vez, es igual, no sé, a u por el coseno de b, por ejemplo. Por el coseno de b. Y y va a ser igual a u, por ejemplo, seno de b. Seno de b. Así me lo plantearía en este ejercicio, o cosas parecidas a esta. Acá yo estoy viendo que z depende directamente de x y de y. A veces me lo ponen así, ¿no? Me lo ponen, en vez de colocar una función, me dicen z depende de x y de y. Depende de x y depende de y. También me lo ponen así. Me dicen es una función. No me dan la función a veces. Me quedo con esto simplemente. Pero en general me podrían dar la función. Z depende de x y de y. Podría ser un área. Y ahora x está variando o depende de u y de b. También me pueden decir x va a ser una función de u y de b. En el lado izquierdo de la pantalla estoy poniendo los temas conceptuales, ¿no? Y en el lado derecho, en este lado, un ejemplo de lo que podríamos tener para resolver. Se me está ocurriendo estas funciones, pero pueden ser funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, lo que sea. Y y va a ser igual a una función de u y b. Esta parte es bien interesante, jóvenes, y nunca hay que perder de vista que lo que estamos haciendo son transformaciones. Acá, con este método de la regla de la cadena, yo estoy transformando. Y estoy vinculando espacios vectoriales de geometría diferente. Eso es lo que en realidad estamos haciendo, que no nos reflejan o no nos explican en los libros de cálculo, porque en los libros de cálculo lo único que nos muestran es la forma mecánica de cómo se resuelven estos ejercicios, pero no lo vinculan con los espacios vectoriales, porque en realidad yo estoy vinculando espacios vectoriales. Fíjense, yo estoy con una función que está en un espacio vectorial euclidiano rectangular, porque sus variables son x y y, pero a su vez tengo unas ecuaciones de transformación que me están permitiendo ir
desde XY al espacio V, desde el espacio XY al espacio V. Y esta función lo que estoy haciendo es transformarla, pero no una parametrización, la estoy transformando y la estoy transformando a través de las derivadas. No se olviden que las derivadas son transformaciones lineales. Por lo tanto, lo que estoy haciendo acá son transformaciones. ¿De acuerdo? Y eso es importante. Veamos. El procedimiento mecánico es el mismo. Yo quiero derivar ahora z respecto de u. Si yo quiero derivar z respecto de u, puedo llegar hasta u a través de x o puedo llegar a través de y. Tengo dos caminos para llegar a u. Por lo tanto, eso lo reflejo en su ecuación o en la forma como se plantea la ecuación. Digo, fíjense, z lo estoy derivando respecto de u. Estoy yendo desde acá hasta u. Entonces eso será z respecto de x por x respecto de u, regla de la cadena, más z respecto de y por y respecto de u. Fíjense que este más también tiene un significado lógico, ¿no? No es y, es o. Puedo ir a u a través de x o a través de y, así me está diciendo. Porque si pusiese y, ese más sería un producto. Y eso implicaría que si uno de esos caminos está roto, toda la derivada vale cero. En este caso es un poco más flexible, ¿no? Yo digo, voy a llegar a u desde z a través de x o a través de y. Y ese o está reflejado en el signo más. Lo mismo para llegar a b. Exactamente lo mismo para llegar a la variable b. Voy a ir desde z hasta b. ¿Cómo llego? Puedo llegar a b a través de x. Doy un salto ahí. Eso quiere decir z respecto de x, que sería este término. Y luego desde x salto hasta acá. Y digo por la derivada de x respecto de b. Ya hemos llegado a b. Pero puedo llegar a b también a través de y. Por lo tanto, digo más, porque ese es un o, la derivada de z respecto de y, derivada parcial, por la derivada de y respecto de b. Y tengo un sistema de ecuaciones lineales acá. Y en este sistema de ecuaciones lineales puedo ver dos cosas bien interesantes. Lo primero que puedo observar es que z puede derivarse respecto de cualquiera de las variables. Esa es una primera complicación. No necesariamente solo a través la derivada respecto de u o respecto de b. También puedo encontrar la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y. Pero no se queda esa derivada acá. Tengo que incluir de alguna manera también a u y a b. Entonces, lo que yo tengo que tomar en cuenta cuando resuelvo estos problemas es que la variable z puede derivarse respecto de x, puede derivarse respecto de y, puede derivarse respecto de u y puede derivarse respecto de b. Puede derivarse respecto de las cuatro variables. Y esas cuatro derivadas están en este par de ecuaciones que tengo ahí. O sea que para derivar respecto a esas cuatro variables, tengo que hacer esta regla de la cadena. Y fíjense, lo voy a resaltar con otro color, están las derivadas de z respecto de u y respecto de b. Z respecto de u y z respecto de b. Están esas derivadas. Pero también están la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y. Fíjense que en estas dos ecuaciones están las cuatro derivadas que yo necesito, que me podrían preguntar. No siempre me van a preguntar z respecto de u, eso es fácil, ¿no? Llegar hasta u es fácil, es jugar. Desde acá salto hasta acá, desde acá salto hasta acá, eso es fácil jugar. Me podrían preguntar z respecto de y. Y cuando yo encuentro la derivada de z respecto de y, tiene que aparecer u, tiene que aparecer b también, porque todo esto es un conjunto que no puedo separarlos. Estos están agarrados de la mano y no los puedo separar a estas cuatro variables que tengo acá, a las variables intermedias y a las variables finales. No puedo decir z respecto de x y olvidarse y no saber cómo influyen u y b o y. Estas cuatro variables no se disocian, pero si quiero derivar z respecto de x, tengo que resolverlo a partir de este sistema de ecuaciones lineales que tengo planteado ahí. Por lo tanto, este sistema de ecuaciones lineales los puedo llevar a su forma matricial. Fíjense,
esta matriz columna va a ser z respecto de u, z respecto de b, z respecto de u, z respecto de b. Y esta otra matriz, la verde, que están viendo acá, z respecto de x y z respecto de y, está acá. Lo estoy llevando a su forma matricial. Ahí están las ecuaciones, z respecto de x y z respecto de y acá están z respecto de u y z respecto de b. Las 4 derivadas que yo necesito calcular o que me podrían pedir. Y todas están vinculadas a través de esta matriz, que es la matriz de transformación. Esta es la matriz de transformación. Y es una matriz de transformación lineal. Es igual que el álgebra lineal esto. Solo que en el cálculo a veces no me lo muestran, ¿no? Así. Y fíjense, si yo invierto esta matriz verde, voy a hacer uso de mis conocimientos de álgebra lineal. Si yo invierto, o si yo paso a dividir este otro lado, que es la inversa, fíjense que puedo despejar las otras derivadas que me pueden pedir. Z respecto de x y z respecto de y. Teniendo como datos estos otros. Y la matriz de transformación es la inversa. Esa es la inversa de esta. Es decir, que si yo multiplico esas dos matrices, el resultado siempre va a ser la matriz identidad. Y estas son las matrices jacobianas. Son matrices de transformación. ¿De acuerdo? Fíjense, en este caso voy a tener, y esa matriz de transformación, fíjense, acá estoy colocando una cosa bien interesante, si es que ustedes lo ven. Una cosa bien interesante es que si yo quiero encontrar z respecto de x y z respecto de y, a partir de z respecto de u y z respecto de b, lo que yo tendría que hacer es despejar u y b en términos de x y de y para construir esta matriz. En cambio, en este otro caso, cuando quiero encontrar las derivadas de z respecto de u y z respecto de b, lo que yo tengo que tener despejado son x y y en términos de u y de b. No sé si me están entendiendo, no sé si se comprende lo que estoy tratando de explicar. Entonces, no es tan fácil, digamos, ¿no?, de ver estas derivadas desde el punto de vista vectorial, digamos, y metodológico para resolver. Si yo ya puedo resolver cualquier cosa, lo primero que voy a hacer es olvidarme quiénes son las variables intermedias y quiénes son las variables finales. Siempre voy a empezar a derivar de z hasta u, que es lo más fácil. Z respecto de x por x respecto de u, z respecto de y por y respecto de u, más la segunda, bueno, no más, la segunda derivada respecto de b, z respecto de x por x respecto de b, que está por acá, y luego más z respecto de y por y respecto de b, que es el siguiente término que tenemos ahí. Una vez que tenga este par de ecuaciones, yo ya lo puedo manipular como quiera, porque puedo encontrar las derivadas directamente respecto a las variables finales, que siempre es lo más fácil, o puedo encontrar las derivadas respecto a las variables intermedias invirtiendo la matriz acá. Esa es una posibilidad. O la otra, de este par de ecuaciones, despejar u y b en términos de x y de y hacer que x y y se vuelvan variables finales y u y b se vuelvan variables intermedias. Los replanteo. Y eso es lo que estoy haciendo acá matricialmente. Lo estoy replanteando, solo que no estoy despejando acá las variables u y b en términos de x y de y. Lo estoy haciendo matricialmente, invirtiendo una matriz. Álgebra lineal simple y llano. Espero que me estén entendiendo, porque veo que nadie pregunta nada. Espero que me estén entendiendo. ¿De acuerdo? Bueno, acá solo son algunos comentarios. Dos casos entonces estamos viendo. Primer caso, facilito, más asociado o útil cuando tenga procesos donde existen variables que cambian con el tiempo, que están asociadas a una velocidad. Y el otro caso, más asociado a transformaciones de espacios vectoriales. Y estamos utilizando la regla de la cadena. Y los espacios vectoriales están vinculados a través de estas ecuaciones de transformación. Un espacio vectorial cuyas variables son x y y otro espacio vectorial cuyas variables son u y b, el radio y el ángulo. ¿De acuerdo? Cuando yo derivo es importante determinar quiénes son las variables intermedias y quiénes son las variables finales. Las variables intermedias normalmente son, por ejemplo, en este caso, x y y. Porque tengo a su vez x como una función de u y de b, eso se ve acá. Por lo tanto,
Desde Z voy a X, y X a su vez está despejada en términos de U y de B. Por lo tanto, Z es una función explícita que depende de U y de B. Por lo tanto, X es variable intermedia, Y es variable intermedia, y U y B son mis variables finales. Pero puedo cambiar porque esto es bastante manipulable. Puedo de este par de ecuaciones despejar, por ejemplo, U y B en términos de X y de Y. Por ejemplo, en estas ecuaciones, si yo despejo U, voy a tener que U va a ser igual al cuadrado, va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Más Y al cuadrado. Y si quiero despejar B, B va a ser igual a arco tangente de Y sobre X. De Y sobre X. Fíjense ahora, mis variables intermedias son U y B, y mis variables finales son X y Y. Por lo tanto, en este dibujito, yo tendría que decir, ahora esto se ha vuelto U, y esto se ha vuelto B. Y esto se ha vuelto X, y esto se ha vuelto Y. Y no estoy modificando absolutamente nada. Simplemente lo estoy replanteando el problema. Ahora, la regla de la cadena es más facilito. Si quisiese hallar respecto de X respecto de Y, la derivada de Z respecto de X va a ser igual a la derivada de Z respecto de U por la derivada de U respecto de X más la derivada de Z respecto de B por la derivada de B respecto de X. Se replantea así. Si no quieren hacer esto, si no quieren despejar las variables, porque pueden ser complicadas en muchos casos despejar, siempre puedo invertir una matriz. Resolver el problema como me lo han planteado, y de este par de ecuaciones, de esta forma matricial, de esta que tengo acá, despejar las derivadas que me piden. Z respecto de U, Z respecto de B, o Z respecto de X y Z respecto de Y, que tengo al otro lado, invirtiendo simplemente. Y cuando invierto esta matriz, quiere decir que tengo U y B despejado en términos de X y de Y, es decir, que tengo este escenario. Entonces, estoy usando dos formas para resolver estos ejercicios. Veamos algunos ejemplos. Fíjense, esto es bien interesante. Vamos a suponer que tengo una función que representa alguna cosa, cualquier cosa. Puede ser el volumen de alguna cosa rara o el área de alguna cosa rara, lo que sea. Y fíjense que X está variando respecto del tiempo y Y está variando respecto del tiempo. Es decir, que tengo un vector velocidad ahí, y ese mi vector velocidad, para este ejemplo, vale 3x al cuadrado, o t al cuadrado, coma, 1/3 de t. 1/3 de t. Es como si fuese la velocidad. Así están variando x y y. Así están variando. Y a su vez, esta es la parte geométrica del problema. Porque aquí estoy viendo una geometría. Podría ser un área, podría ser volumen, lo que sea. Y en este otro lado de la ecuación, lo que estoy viendo es la variación de cada una de las variables, en este caso x y y, respecto del tiempo. Es como si estuviera viendo una especie de vector velocidad. Estoy viendo una curva en realidad. Una curva estoy viendo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo los resuelvo? Regla de la cadena. Fíjense, yo quiero hallar la derivada de z respecto de t. Por lo tanto, si nos acordamos, si nos hacemos un dibujito mejor, yo tendría aquí z. Z depende de x y de y. Depende de x, depende de y. Y a su vez x y y dependen de t. Respecto de t. Bueno, esta es una dirección. Todavía, bueno, llamémosle b para hacer referencia a esa velocidad. Y aquí tengo t. En otras palabras, aquí tengo una curva. Aquí tengo una curva, más que velocidad, llamémosle curva. Aquí tengo una curva. ¿De acuerdo? Esa curva que se llame, por ejemplo, r de t. R de t es una curva. Por lo tanto, x depende o es variable directa de z, y también, y x depende de t. Este es el dibujito, es la
la idea conceptual de lo que estoy haciendo. Por lo tanto, si quiero hallar z respecto de t, tengo que hallar z respecto de x por x respecto de t, más z respecto de y por y respecto de t. Fácil. Por lo tanto, voy a tener z respecto de x por x respecto de t, más z respecto de y por y respecto de t. Fíjense que acá recién aparece lo que les venía diciendo, acá aparece la velocidad. Porque si esto es una curva, si estas son las ecuaciones de una curva, al derivar esta curva, tengo la velocidad. Tengo la velocidad. Por eso en nuestra definición inicial, acá puse velocidad, porque esto es el vector velocidad. ¿De acuerdo? Y acá estoy viendo la velocidad. Fíjense, este es un término en la dirección de y, este es un término es la componente en la dirección de j, y son la derivada de x respecto de t y y respecto de t, eso es velocidad. Ahora, puedo expresarlo vectorialmente o directamente reemplazar acá. La derivada de z respecto de x es 2x al cuadrado, y la derivada de x respecto de t es 6 veces t. Lo mismo con la derivada de z respecto de y, que será 2x al cuadrado y la derivada de y respecto de t es 1/3. Fíjense, esos términos que están pintados con rojo, estos que les estoy mostrando, este y este, son las componentes del vector velocidad. Así están variando x y y. Reemplazando finalmente mis datos o haciendo los cálculos que corresponden, tenemos eso. 12xy al cuadrado t más 2/3 de x al cuadrado y. Si evaluamos en t igual a 1, por ejemplo, en el instante t igual a 1, ¿cómo está variando? X vale 3, y vale 1/3, y reemplazamos simplemente en la función y tenemos que eso nos da un resultado final de 6 unidades de longitud, unidades de área, de lo que sea, respecto del tiempo. Así está variando z. Así está variando z. Pues es fácil, ¿no? Es sencillo. Un método alternativo cuando tengo estas variaciones temporales, un método alternativo es evitarse todo esta regla de la cadena y decir, bueno, como x vale 3 veces t al cuadrado y y vale 1/3 de t, lo único que voy a hacer es reemplazar x acá y y acá en términos de t. Y ahora tengo una función z que depende solo de t. Y eso es exactamente lo que hice acá. He reemplazado x y y sin derivar absolutamente nada, sin hacer regla de la cadena. Y una vez que tengo eso, que es esto, simplificando, fíjense, ahora tengo una función que ya no está compuesta. Z depende directamente de una única variable que esté. Y si yo derivo eso, me va a dar 6t a la quinta. Evaluado en t igual a 1, el resultado también, coincidentemente, me da 6. Se obtiene el mismo resultado que este. Es el mismo resultado. Dos formas de hacer o de calcular estas cosas. Uno, siendo un poquito más formal y utilizando la regla de la cadena y el gradiente de la función y el vector velocidad y haciendo el producto escalar, que es todo esto que hemos hecho acá. Y el otro es simplemente volver a cálculo 1 y construir una función z que dependa solo de t, ya no esté compuesta. ¿Y cómo se hace eso? Reemplazando simplemente x y y por sus funciones que nos han dado, por las funciones que nos han dado. Y lo evaluamos en el punto que nos han pedido, t igual a 1. Fácil. Veamos. Disculpe. Sí, adelante. De la primera forma que hemos hecho, ¿podrías repetir, por favor, cómo hemos obtenido que t es igual a 1? Porque nos los han dado como dato en el problema. Fíjense, me dicen, me dan estas funciones, me dice que z es igual a x al cuadrado y al cuadrado, me dicen que x es igual a 3t al cuadrado y me dicen que y es igual a 1/3 de t. Me piden hallar la derivada de z respecto de t en t igual a 1. Forma parte de la pregunta. Entonces lo que hemos hecho es regla de la cadena. Hemos ido de z hasta x y de x hasta t. Y luego de z a través de y llegamos también a t. Y es lo que hemos hecho acá en esta parte del cálculo. Cierto. Disculpe, gracias, sí. No, está bien.
Acá hemos hecho la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de t, más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de t. Hemos reemplazado sus derivadas separadamente. En este caso estoy derivando esa parte respecto de x que está acá. Luego esta misma función respecto de y que está por acá. Ahí estoy formando el vector gradiente. Y luego estoy derivando x respecto de t, eso es 6t. Y luego estoy derivando y respecto de t y eso es 1/3. Simplificamos un poquito y reemplazamos nuestros datos. En t igual a 1, x vale 3 y en t igual a 1, y vale 1/3. Ya tengo todo para reemplazar acá. Ya sé cuánto vale x, ya sé cuánto vale y ya sé cuánto vale t. Tengo todo para reemplazar. Ese es un método, un poquito más largo, digamos. Y el otro más sencillo es simplemente lo que podríamos hacer cualquiera que tiene sentido común, es reemplazar x y y directamente en la ecuación y hacer la derivada. He vuelto a un caso de una función con una única variable que esté sin la composición de funciones. O sea, hemos eliminado las variables intermedias y hemos derivado directamente respecto de la variable t que nos han pedido. Ahora, si me piden la segunda derivada, por ejemplo, de esto, la segunda derivada, facilito, ¿no? La segunda derivada será 30t a la cuarta. La tercera derivada será lo que salga, poco a poco. Encontrar derivadas de orden superior cuando tengo este tipo de desarrollo es fácil. Pero, ¿qué pasa si yo quiero encontrar la segunda derivada con este desarrollo? Utilizando esa regla de la cadena. Eso es lo que vamos a hacer en el segundo ejemplo. Acá presten harta atención porque el procedimiento puede ser un poco tedioso. Es largo, es sencillo de entender, pero es largo. Yo lo puedo hacer directamente acá, fíjense, eso es bien fácil, pero yo quiero hacerlo ahora a través de este método, de este procedimiento. Quiero encontrar la segunda derivada de z respecto de t. La primera derivada ya está, ya lo tenemos. La primera derivada es esta. Z respecto de t. Vamos a hacer nuestro dibujito para que no perdamos de vista. Tengo un z. Esa es la función. Este z depende de x y depende de y. Depende de y. Y estas dos variables, no se olviden, depende de t. Por lo tanto, yo quiero encontrar la derivada de z respecto de t. Por lo tanto, lo puedo hacer a través de x o lo puedo hacer a través de y. Por ambos caminos. Llego hasta t. Entonces, eso es lo que estoy viendo acá. Quiero encontrar z respecto de t. Quiero encontrar z respecto de t. Perfecto, entonces será z respecto de x por x respecto de t, que es el primer término, ese. Luego tengo z respecto de y por y respecto de t, que es el siguiente término. Fácil. Ya está, fácil. Ahora quiero encontrar la segunda derivada. Tengo que volver a derivar esto respecto de t. Eso implica que tengo que derivar respecto de t todo mi anterior resultado. Todo esto tengo que volver a derivar respecto de t. Y eso es lo que estoy poniendo acá. Estoy derivando respecto de t todo ese término que habíamos encontrado con la segunda. Acá tengo que distribuir la derivada respecto de la suma. Las derivadas son transformaciones lineales, por lo tanto son estructuras aditivas. La derivada se distribuye respecto de la suma. Entonces tendríamos la derivada respecto de t del primer término, que es este. Del primer término, que es exactamente este. Y es lo que estoy poniendo acá. Más la derivada respecto de t del segundo término, que es esto. Ahora, fíjense que ya tengo distribuido las derivadas. Lo que tengo que hacer ahora es derivar como producto. Como producto. Esto es un producto para mí. Y esto también es un producto. Ahora aquí hay que tener cuidado. Presten atención. Eso va a ser igual a la derivada como producto. Lo estoy desarrollando acá. A continuación. La derivada del primero, ese término que estaba pintado con amarillo para diferenciarlo, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, el término amarillo, z respecto de x, por la derivada del segundo. Hago lo mismo para el otro término, para ese.
la derivada del primero respecto de t, es decir, z respecto de y respecto de t, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, z respecto de y, por la derivada del segundo. Ahora tengo que prestar atención a esto, a esta derivada. A eso y a esto. Porque este no es problema. X dependía de t. Puedo derivarlo una vez, dos veces. Fíjense en el ejemplito anterior que hemos hecho, en este, X depende de t. Su primera derivada es 6t. X respecto de t. Y su segunda derivada será simplemente 6. Por lo tanto, puedo encontrar la segunda derivada fácilmente, de manera directa, porque X depende de t de manera directa. Por lo tanto, esta derivada no es problema y esta otra tampoco es problema. Y también dependía respecto de t una vez, dos veces, las que hagan falta. Mi problema está acá. Cuando yo derivaba esta expresión, fíjense, esta vamos a ver la de arriba nuevamente, esta expresión, yo estaba encontrando la derivada de una función que se llama z, y z depende de x y de y. Fíjense. Z depende de x y de y. Y si yo derivo z respecto de x, que lo tengo por acá, z respecto de x, aquí está. Su derivada vale 2xy, es decir, que la derivada de z respecto de x es otra función, se llama ahora sí, z respecto de x, antes se llamaba solo z, ahora se llama z respecto de x, y es otra función que depende de x y depende de y. Y x y y siguen dependiendo respecto de t. Por lo tanto, el procedimiento es el mismo. Fíjense el dibujito. Yo quiero encontrar esta derivada, por lo tanto tengo que partir de esta que va a ser ahora mi función. Ya no es z simplemente, ahora es z respecto de x. Y z respecto de x sigue dependiendo de x y sigue dependiendo de y. Y x y y siguen dependiendo de t. Por lo tanto, aquí voy a hacer una simple regla de la cadena sin mayor problemas. Por lo tanto, voy a llegar desde acá hasta acá. Y voy a decir, eso va a ser igual a la derivada de z respecto de x por o respecto de x nuevamente. Por lo tanto, voy a tener en este paso la segunda derivada de z respecto de x. Porque estoy partiendo ya de la primera derivada y aquí ya tengo la segunda derivada. Cuando llegue acá ya tengo segunda derivada. Por la derivada de x respecto de t. Por lo tanto, acá tendré que poner por la derivada de x respecto de t. Ahora, en este otro lado, porque ya a t puedo llegar desde z respecto de x, puedo llegar también a través de y. Por lo tanto, acá tendré la derivada de esta función, que se llama así, si quieren lo ponemos entre paréntesis para que se entienda mejor. Ahora lo estoy derivando respecto de y. Y desde acá tengo que derivar y respecto de t. O sea, así se deriva este término, este. Es lo mismo. El único cuidado que hay que tener es de que ahora ya no estoy partiendo de z, ya no estoy partiendo de z, de acá. Ahora estoy partiendo de otro lugar, de otro señor, digamos. Y ese señor se llama z respecto de x. Entonces, cuando yo salte hasta acá, ya voy a tener este z respecto de x, estoy partiendo de ahí, y cuando llegue acá lo habré derivado respecto de x otra vuelta. Por lo tanto, eso será la segunda derivada de z respecto de x. Ese es el cuidado que hay que tener. Espero que me estén entendiendo. Si hay dudas, no duden en preguntar, así como la señorita de hace un momento valientemente ha preguntado. Si hay dudas, hay que preguntar, jóvenes. Entonces, eso voy a hacer. Vamos a volver al ejercicio. Habíamos llegado hasta acá. Habíamos llegado hasta ahí. Entonces, ahora me voy a concentrar en este término. Entonces, eso será igual a la derivada segunda de z respecto de x dos veces por la derivada de x respecto de t. ¿Dónde está eso? Acá está. La derivada segunda de x respecto de z respecto de x dos veces por la derivada de x respecto de t. Pero puedo llegar a t también a través de y. Pero ya tenía derivado una vez respecto de x, ahora será la segunda derivada, primero respecto de x y luego respecto de y. Acá está, pintado con amarillo. Y una vez que hemos llegado acá, de acá saltamos hasta t. Por la derivada de y respecto de t. Sin olvidarnos de este término, ¿no? Hay que ser cuidadosos, sin olvidarnos de este término que está multiplicando. Y ese término está acá. Ese término está ahí. Lo único que he hecho es derivar solo esta parte. Más
z respecto de x se mantiene ahí, ese no se deriva, por la derivada de x respecto de t. Eso es una derivada sencillita. Eso es la segunda derivada de x respecto de t, ya no hay problema. En cambio, aquí sí había problemas, porque yo tenía que llegar desde z hasta t, pasando por x y pasando por y, porque z está viendo a x y a y directamente, ¿no? En cambio, este no. X está viendo directamente a t, así que no hay problema. Más este otro término, que es el que nos tenemos que concentrar ahora, en este. Estoy queriendo llegar desde este señor, ahora mi punto de partida ya no se llama z, ya no se llama z respecto de x, ahora mi punto de partida se llama z respecto de y. Por lo tanto, ahora estoy partiendo desde este señor que se llama y. Entonces, cuando venga por acá será la derivada de z respecto de y, ahora derivados respecto de x. Será segunda derivada cruzada, ¿no? Por la derivada de x respecto de t, más la segunda derivada parcial respecto de y dos veces por la derivada de y respecto de t. Y eso es lo que tengo acá. Primero la derivada cruzada, porque estoy partiendo de z respecto de y, ahora lo estoy derivando respecto de x, por la derivada de x respecto de t, y ha llegado hasta t, más hemos partido de z respecto de y, estamos yendo nuevamente a y, por eso hay una segunda derivada, y desde y saltamos hasta t con la derivada respecto de t. Y el término que no hay que olvidarse es este, que es este que está acá, ¿no? No hay que olvidarse de ese término, si se olvida entonces se va a arruinar. Más la derivada de z respecto de y por esta derivada que es facilita, es la segunda derivada de y respecto de t que está por acá. Ahora fíjense que habíamos hablado de un teorema que se llamaba el teorema de Schwarz o el teorema de Clairaut. Si las funciones son derivables y continuas, en otras palabras, si la función es regular, las derivadas cruzadas son iguales. Por lo tanto, yo voy a ver si tengo derivadas cruzadas. Acá tengo una derivada cruzada. No se olviden que todo este término está multiplicado por este, ¿no? Y este también multiplica al primero, al término rojo. Y eso aparece también acá. Tengo la segunda derivada respecto de x respecto de y. Aquí tenía primero respecto de y luego respecto de x, o al revés en realidad. Primero respecto de x y luego respecto de y. Y voy a tener como términos la derivada de y respecto de t por la derivada de x respecto de t. Y acá voy a tener la segunda derivada, primero respecto de y luego respecto de x, son iguales estos dos. Este está multiplicado por la derivada de x respecto de t, igual que este, por este término que también está multiplicando, que es la derivada de y respecto de t, igual que este. Por lo tanto, esos dos términos se suman. Y me queda una cosa como esta. Los demás los reescribo simplemente. Tengo la de segunda derivada de z respecto de... Vamos a borrar esto para mostrarles. Tengo la derivada segunda de z respecto de x por esto y por esto, que no hay que olvidarse. Por eso aparece la derivada de x respecto de t elevado al cuadrado, porque tengo uno acá y tengo otro acá. Luego tengo este término, que lo estoy sumando con este otro, me queda dos veces. Luego tenemos este otro término, la segunda derivada de z respecto de y, por esto y por esto. Por eso nos queda la derivada de y respecto de t elevado al cuadrado, y los términos intermedios, este, que es exactamente este, y luego tengo este término, que está multiplicado por este, que se pone ahí, que es el que viene a continuación. Y esa es la expresión que corresponde a la segunda derivada de z respecto de t dos veces. Fíjense que el procedimiento es bastante mecánico, no es nada complicado, pero sí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, ¿dónde? Acá, en estas derivadas. Acá y en la otra, que es esta. En esas dos hay que tener cuidado, porque ahora estoy queriendo derivar respecto de t a z, pero z depende directamente respecto de x y respecto de y. Por lo tanto, hay que hacer regla de la cadena. Pero en este caso ya ni siquiera es z, ahora es z respecto de x, pero sigue siendo una función que depende de x y de y. En el primer caso, para el ejemplo anterior, z valía x al cuadrado y al cuadrado. Hemos partido de ahí. Cuando empiezo a derivar, parto de aquí. Acá. Estoy partiendo de ese z, porque z estoy derivando respecto de x y z respecto de y. Estoy derivando este término.
Pero cuando yo hago ya la primera derivada, ya no estoy partiendo de ahí. Ahora estoy partiendo de esta otra función que se llama así, ha cambiado de nombre. Pero es una función que sigue dependiendo de x y de y. Es como si fuese una nueva función. De hecho, es una nueva función. La hemos transformado a la primera y se ha vuelto esta. Se transforma con la derivada, ¿no? Y esta es una función que sigue dependiendo de x y de y. Por eso yo digo, ahora voy a partir de esta función. Ahora estoy partiendo de esta que se llama así. Y eso correspondería a la segunda derivada de esta función respecto de x dos veces. O a la derivada cruzada. ¿De acuerdo? No se pierdan en esa parte. Si hay dudas, siempre pregunten. Siempre pregunten. Veamos otro ejemplo. Este es un ejemplo de variación temporal. Fíjense, me están diciendo lo siguiente. En un determinado instante, que está medido en algunas unidades de tiempo, en este caso minutos, dice que hay una hormiguita que está caminando sobre un plano. Y ese plano es el plano z igual a 0. Vamos a suponer que nuestra hormiga está por acá. El plano z igual a 0 es el plano XY y tiene sus propios ejes, ¿no? Vamos a suponer que este es el eje Y y este es el eje X. Bueno, mi hormiga no necesariamente está ahí, creo. Bueno, en un determinado punto es. No, sí, se encuentra en principio en el origen de coordenadas nuestra hormiga. Ahí está. Dice que tenemos una hormiguita ahí, que está en el origen de coordenadas en este plano. Donde las distancias se miden en pies, en metros o en lo que queramos. La temperatura en el punto P está dada por una ecuación como esta, en cualquier punto de este plano. Y si suponemos que la hormiga se encuentra en el origen de coordenadas y se mueve hacia el este, dice. Vamos a suponer que el este es esto. Y esto es el norte. Y dice que se mueve hacia el este a una velocidad, fíjense, ya me están dando la velocidad de 2 pies por minuto hacia el este. Ese es su componente. 2 pies por minuto. Y hacia el norte, con una velocidad de 3 pies por minuto. Por lo tanto, el vector velocidad, nuestro vector velocidad va a ser este. Ese es mi vector velocidad. Y ya es la velocidad. Y ya es la velocidad, porque fíjense, las componentes me han dado con unidades de velocidad. Ahora, ¿qué es lo que nos preguntan? Para la hormiga, dice, si yo soy la hormiga, este puntito verde que tengo ahí, ¿con qué rapidez está cambiando la temperatura? Me están preguntando. La temperatura está dada por esta expresión. Y si me estoy moviendo en ese sentido, ¿con qué rapidez está cambiando la temperatura? Porque esa es la dirección. 2 unidades en la dirección este y 3 unidades o pies por minuto en la dirección norte. Por lo tanto, la velocidad, haciendo sumatoria de vector, el vector suma es este. Ese es el vector suma. Por lo tanto, regla de la cadena. Facilito. Digo, yo quiero averiguar la velocidad, o perdón, la temperatura, la variación de la temperatura, porque dice con qué rapidez está cambiando la temperatura. Si T mayúscula es la temperatura, yo necesito saber la variación de la temperatura respecto del tiempo. Por lo tanto, voy a hacer regla de la cadena. Ya sé que la formulita es una cosa como esta. La derivada de T respecto de T es parecida a la derivada direccional, ¿no? Es el gradiente de la función, en este caso la temperatura, que les dije que tiene más un significado geométrico, escalarmente por el vector velocidad. Y este vector no puede ser unitario, no puede ser en este caso, porque no estoy queriendo ver su pendiente, la pendiente en esta dirección de esta función. Lo que estoy viendo ahora es un tema físico, porque la hormiga se podría mover más o menos rápido. Cuanto más rápido se mueva, más rápido va a ser su percepción de cambiar la temperatura. Por lo tanto, su pendiente, entre comillas, va a ser mayor.
porque más rápido se está moviendo. Ahora, yo no quiero la curva o la característica intrínseca a la curva. Yo quiero ver el efecto, además, de la rapidez. Eso sucede, ¿no? Si yo estoy caminando en un lugar que me están quemando los pies en San Juan, digamos, estoy caminando sobre las brasas del fuego, yo camino lo más rápidamente posible. Y por lo tanto, esa velocidad es importante para que no me quemen los pies. Por eso este vector no tiene que ser unitario. Entonces, mi formulita es el gradiente de la función. Tengo que hallar la derivada de la temperatura que está dada por esta expresión que tengo acá. Esa. La derivada respecto de x va a ser esto o esto. Y la derivada de esto respecto de y va a ser esto o esto. Y aquí están las componentes de la velocidad. Y esos datos ya no han dado. Esto y esto. Y simplemente lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar, porque estoy partiendo en el origen de coordenadas. Por lo tanto, x y y reemplazaré por 0, 0, y las componentes de la velocidad los reemplazaré con los datos que me han dado. Aquí está nuestro dibujito, un dibujito mejor hecho que el que hice, y ahora lo único que voy a hacer es reemplazar mis datos. Cuando reemplazo x con 0 y y con 0, todo este término se vuelve 1, sin olvidarnos del signo. La velocidad en dirección este era 2. Fíjense esto colocando directamente ese dato, porque eso ya es velocidad, ya es componente de velocidad. Y haciendo lo mismo con el otro término, 2 multiplicado por 1 multiplicado por 3. Por lo tanto, dice que la rapidez en este caso está disminuyendo y disminuye a una tasa de 8 grados por minuto. A una tasa de 8 grados por minuto. ¿De acuerdo? Y ya está resuelto. Fíjense lo diferente que es este ejercicio de este otro. De este, del primero que hemos hecho. De este. Acá no me han dado la rapidez, por eso he derivado. Me han dado simplemente la curva. Y por lo tanto la velocidad lo tenía que encontrar yo, derivando. Por eso esas derivadas las hemos encontrado acá y acá. En cambio, en este otro ejemplo, es básicamente el mismo ejercicio. El contexto es el que cambia, pero tengo que interpretar el contexto, porque ahora no me han dado la función, me han dado directamente las componentes del vector velocidad. Y los resuelvo de esa forma. Fácil, ¿no? Fíjense lo importante que es la teoría, jóvenes, lo importante que es comprender el ejercicio, porque si yo comprendo lo que estoy haciendo, puedo resolver cualquier cosa. Me concentro ya en el problema y no tanto en el procedimiento. En este ejercicio, en el anterior, hemos aprendido un procedimiento. Eso es matemático, eso es técnico. Tener cuidado de las variables, etcétera, etcétera. Regla de la cadena, el teorema y demás. Pero este es un problema real que puede ocurrir, nos puede ocurrir a nosotros. Podemos estar pisando un lugar caliente y si yo empiezo a correr en una determinada dirección, voy a tener una velocidad. Y por lo tanto, si yo multiplico o yo proyecto el gradiente sobre esa velocidad, sin que sea unitario, voy a tener mi tasa de cambio. Cuanto más rápido vaya, más rápido me voy a librar de quemarme los pies. Por eso es importante tomar en cuenta el módulo de la velocidad. Si lo volviese unitario, si todavía estoy confundido y digo, lo voy a volver unitario, lo que estaría encontrando es la tasa, la pendiente, pero no el efecto de la velocidad. ¿De acuerdo? Cuando el vector es unitario, más es un significado geométrico, está asociado a la pendiente. En cambio, cuando el vector no es unitario, toma en cuenta la velocidad. Y eso es lógico, ¿no? Y eso es lógico, es como tener una caja negra acá. Y aquí meto un vector. Y el resultado va a depender de la velocidad. Si esto es una velocidad, el resultado va a ser proporcional a esta velocidad. Cuanto más rápido camine, más rápido voy a salir. Eso me está diciendo. Por eso es importante que este vector no sea unitario. Porque si es unitario, estaría hallando la pendiente desde el punto de vista geométrico. Siempre hay que ver el contexto del problema. Problemas geométricos, el vector u debería ser unitario. Problemas reales, físicos, mecánicos, el vector b no debería ser unitario. Y en ambos casos representa una especie de velocidad. ¿De acuerdo? Fíjense que eso es exactamente lo que hemos hecho acá, ¿no? Una cosa. Dígame. Si nos dieran en dirección al
eje sur o al eje oeste, ¿tendríamos que tomarlo como negativo o igual positivo, ingeniero? Hay que tomar en cuenta los signos, ¿no? Los signos, y hay que tener cuidado con eso. Eso es una buena pregunta. Por ejemplo, si me decía en esta otra dirección, seguramente la componente aquí me hubiesen puesto negativo. Si me ponían en la dirección oeste. Bueno, si no me pusieran el signo negativo y me dijeran que estoy yendo en el sentido oeste, tendría que poner el signo negativo. Porque de otra forma tengo que reflejar de alguna forma el sentido que le estoy dando, ¿no? El vector, no se olviden que tiene un sentido, si me estuviera moviendo en este sentido. Como cualquier vector, ¿no? Este vector velocidad ahora ya no estaría ahí, posiblemente esté acá. Y su componente en el eje X, en el sentido oeste en este caso, es componente negativa. Entonces tengo que tener cuidado de incluir ese signo en mi vector. Entonces, en lugar de colocar, por ejemplo, 2, yo colocaría -2. En este dato que teníamos por acá pondría -2. ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Sigamos. Veamos otro. Igual, de variaciones temporales que son más interesantes, ¿no? Son más interesantes. Ya luego después vamos a ver más problemas geométricos o de espacios vectoriales. Estos son problemas de ingeniería, digamos, que tendríamos que saber. Y van a ver que es sencillo, tampoco es tan complicado. Un tanque, dice, tiene la forma de un cono circular. Ese va a ser nuestro tanquecito de agua. Invertir. Bueno, está bien, ¿no? Está invertido ahí nuestro cono. La base normalmente debería ir abajo, pero en este caso está invertido. El vértice está, digamos, en el piso. Con una base de radio de 2 metros. La base, 2 metros. Y tiene una altura de 4 metros. Es un tanque de agua medio peculiar, ¿no? Normalmente los tanques de agua no se construyen así, pero en este caso, por algún motivo, tengo un tanque de agua de esa forma. Y dice que a este tanque de agua está entrando agua a una razón de 3 metros cúbicos por minuto. Entonces hay un caudal ahí que está acumulándose en mi tanque. Lo que me están pidiendo, o lo que nos están pidiendo, es encontrar la razón a la cual sube el nivel del agua cuando estamos a una profundidad de 3 metros. A esta altura. ¿Cuál será el nivel o la velocidad con la que está subiendo el agua a esta altura, a la altura de 3 metros? La velocidad va a ir cambiando, ¿no? Si nos damos cuenta, cuando el agua esté por acá abajo, todavía está por acá, va a subir más rápido que lo que va a subir a medida que vayamos aumentando la altura. Acá la velocidad va a empezar a disminuir, porque fíjense, hay un mayor volumen de agua que tengo que llenar. En cambio, acá prácticamente es un punto en el vértice. Entonces, la velocidad va a ser rápida al principio y luego va a ir disminuyendo. En ese sentido va a ir cambiando la velocidad. Aquí va a ser mayor y aquí va a ser menor la velocidad. Entonces, ahora yo quiero saber específicamente a una altura de 3 metros. ¿Cuánto será la velocidad a la que está subiendo el nivel del agua? Eso es lo que me están preguntando. Ahora, ¿cómo hago? Yo diría, lo primero que haría sería acordarme. Cuando me hablaban de caudales y variaciones de cosas con el tiempo, pueden ser áreas, volúmenes, en este caso un volumen de agua, lo que tengo que ver es la formulita. Yo diría, tendría que hallar la variación del volumen, en este caso de agua que está entrando respecto del tiempo. En realidad me están pidiendo, bueno, el volumen va a ir variando, ¿no? Y no se olviden que la altura del cono es una variable para su volumen. Y tengo que partir del volumen a la fuerza. Eso va a ser igual al gradiente del volumen. Al gradiente del volumen. Escalarmente por el vector velocidad. Por el vector velocidad. Y no tiene que ser unitario. Pero este vector velocidad, en el ejercicio anterior, era lo que caminaba hacia el norte o hacia el sur o hacia el este. En este caso, mi vector velocidad tiene que ver con la velocidad de la altura. Por lo tanto, este vector velocidad tendrá que tener por componentes. ¿Cuáles son las variables del cono? Las variables del cono son el radio y la altura. Por lo tanto, variará el radio y variará la altura. Y de ese vector velocidad variando el radio y la altura, yo tengo que determinar la variación de la altura para esta altura de 3 metros. Tengo que hacer uso de esta formulita. Esto no se olviden de que siempre tiene un significado geométrico. Por lo tanto, si me fijo, la geometría de mi tanque
es la de un cono. Por lo tanto, tengo que acordarme a qué es igual el volumen de un cono. Y eso es igual a la tercera parte del volumen de un cilindro, ¿no? Pi por el radio al cuadrado por h, ese es el volumen de un cilindro. Y si lo divido entre 3, tengo el volumen del cono. Entonces, y fíjense que mis variables son radio y altura. El radio va a ir aumentando con el tiempo y la altura también va a ir cambiando con el tiempo. Por lo tanto, tanto el radio como la altura me van a determinar el vector velocidad. En este otro caso era mi desplazamiento. Me desplazaba hacia el este y hacia el norte, y este era el vector. Y ahora ya no es desplazamiento, ahora es variación del radio y es variación de la altura. ¿De acuerdo? Fíjense, es parecido, es el problema, tampoco hay mucha complicación, solo tengo que acordarme cuánto es el volumen de un cono, etcétera, etcétera. Ahora, voy a empezar a plantear mis problemas. Fíjense que el volumen de agua que se va a acumular en el tanque tiene que ser igual al volumen del agua que está entrando, a no ser que tenga un agujerito por acá y esté saliendo agua por acá, pero eso no me han dicho. Es un tanque perfectamente construido, perfectamente sellado, no hay fuga de agua. Por lo tanto, si entran 3 metros cúbicos, este es el caudal con lo que está entrando el agua, seguramente esos 3 metros cúbicos se van a acumular en el tanque. Eso es de sentido común, eso no es matemática, eso es experiencia de la vida, ¿no ve? Entonces, ese es mi primer razonamiento que yo haría. El volumen de entrada, le voy a llamar BE, ese volumen, ese caudal que se vierte en el recipiente cónico, tiene que ser igual al volumen del agua que se está acumulando. Eso me voy a guardar como resultado, porque seguramente si voy a calcular la variación del volumen de agua respecto del tiempo, lo tengo que igualar con algo. Seguramente voy a tener que igualar en algún momento estas dos expresiones, porque el volumen que voy a tener acá va a ser exactamente igual al volumen que está entrando. Por lo tanto, esa es mi primera ecuación. El volumen de entrada va a ser igual al volumen acumulado, y yo tengo que saber cuánto está acumulado a una altura de 3 metros, ¿no? Que va a ser el volumen que está entrando. Sigamos. Ahora voy a ver la parte geométrica del problema, porque fíjense que en esta formulita de variación temporal hay una parte geométrica y hay una parte asociada a la velocidad. Si yo tengo que ver cuál es la geometría es la de un cono. Ya está. Ya me he acordado la ecuación del cono. Y por lo tanto, lo que explicaba hace un momento, tanto el radio como la altura varían con el tiempo. Por lo tanto, eso va a ser mi velocidad. Perdón, jóvenes. Entonces, fíjense, esta va a ser la variación del volumen. Exactamente lo que he expresado acá. Tengo el gradiente del volumen, la parte geométrica, por la velocidad. Solo para la velocidad depende del radio y de la altura, porque son las dos cosas que están variando en el tiempo, ¿no? Obviamente. Esa es la expresión que tengo que calcular. Ahora, fíjense, en esta última expresión ya aparece lo que necesito. Ya aparece lo que necesito. Aparece esto. La variación de la altura respecto al tiempo. Eso es lo que estoy buscando. Luego voy a meter mis datos para una altura de 3 metros, como me han pedido, pero en realidad esa es la incógnita que yo tengo. Sin embargo, existe otra incógnita que no tengo. Esta, la variación del radio respecto del tiempo. Esto ya tengo, no me tengo que hacer problemas. Mi problema ahorita es este, la variación del radio respecto del tiempo. Entonces, lo que tengo que hacer es expresar la variación del radio respecto del tiempo en términos de la variación de la altura respecto del tiempo. Solo tengo que tener una variable, una incógnita. Y para hacer eso voy a hacer medios y extremos, para encontrar la derivada de r respecto de t como una función de la variación de h respecto de t. Es lo que normalmente se hace. Y voy a hacer un análisis de proporciones. No de medios extremos, creo que dije medios extremos, perdón. Un análisis de proporciones. Como tengo un cono, tengo sus dimensiones, esto es h, esto es r, perdón, el radio, y h está por acá. Y para una altura menor, la proporción va a ser el menor, esto va a ser un radio menor y una altura menor, pero el ángulo es el mismo, acá. Por lo tanto, si yo hago h mayúscula sobre r mayúscula,
La proporción va a ser la misma si yo hago H minúscula sobre R minúscula. Ya está. De esta proporción tan simple, lo único que voy a hacer es despejar el radio de esta ecuación. Y fíjense, ya lo he despejado. El radio mayúscula ya tengo de dato, H mayúscula ya tengo de dato. Ahora, el radio minúscula está en términos de H minúscula. Colocando mis datos, porque el radio valía 2 y la altura valía 4, finalmente me queda que el radio minúscula, el radio a cualquier altura, a esta, por ejemplo, a una altura de 3 metros, por ejemplo, va a ser simplemente la mitad de la altura. El radio minúscula va a ser la mitad de la altura minúscula como expresa esta ecuación. Por lo tanto, su variación respecto del tiempo, como ambos están variando, la derivada de respecto de t va a ser igual a la mitad de h respecto de t. Entonces, fíjense, ya tengo una cosa interesante. Ya tengo esto que lo puedo reemplazar acá. Ya tengo una ecuación con una sola incógnita, que es h respecto de t. Y eso es lo que estoy poniendo acá. Hacemos el producto escalar fácilmente. Despejamos algunas cosas que quiera despejar. Ambos términos tienen h de t. Despejo mi incógnita. Y luego empiezo a derivar las cosas que necesito. De hecho, ya podía haber encontrado, ¿no?, la derivada de h respecto de r. Esa es la parte geométrica del problema, porque no es lo mismo tener un depositorio de agua, un tanque de agua, si tiene forma cónica, forma cilíndrica, forma esférica, no sé, puede tener cualquier forma. Va a depender de la forma, ¿no? Y justo en la parte del gradiente, acá se toma en cuenta la forma del tanque y acá cómo sus variables están cambiando. Por lo tanto, haciendo o encontrando la derivada de b respecto de r, es una cosita como esta. Estoy derivando respecto del radio el volumen de mi cono, que está escrita por acá, donde hemos escrito nuestro volumen de cono. Aquí está. Estoy derivando respecto del radio, va a ser 2 pi tercios RH, y la derivada respecto de h va a ser pi tercios R al cuadrado. Esas dos derivadas ya las tenemos, la primera y la segunda. Ahora voy a reemplazar mis datos. Fíjense que acá el radio no tengo, pero la altura a la que me han pedido que calcule sí. Tengo que calcular una altura de 3 metros. Pero el radio ya tengo una relación que me permite, fíjense acá, saber la variación del radio con la altura. Fíjense, tengo el radio como una función de la altura. El radio como una función de la altura. Entonces, en lugar de colocar R, voy a colocar H medios. Eso es lo que vale. Y eso es lo que estoy poniendo acá. H medios. Por H. Como me han pedido que evalúe a la altura de 3 metros, reemplazamos nuestros datos y nos sale este resultado numérico. 3pi. 3pi. Hacemos lo mismo con la altura, la derivada del volumen respecto de la altura. Me queda simplemente una cosa como esta. Fíjense que acá vuelve a aparecer el radio. Yo no necesito el radio, necesito la altura, porque es el único dato que me han dado. Entonces, R nuevamente reemplazo por H medios, porque es la relación que hemos encontrado con las proporciones. Reemplazo los datos y encuentro que eso es igual a 3 pi cuartos. Y listo, ya está resuelto mi problema. La derivada va a ser simplemente reemplazando mis datos, una cosa como esta, ya está. Esa es mi incógnita. Ahora, esta es mi incógnita ahora, ¿no? Esta es la variación del volumen de agua que está entrando respecto del tiempo, pero con lo que entra es igual a lo que se acumula, entonces simplemente lo pongo por 3, porque ese es el caudal de agua que está entrando, 3 metros cúbicos por minuto. Entonces simplemente estoy haciendo eso. Por lo tanto, reemplazando mis datos, finalmente obtenemos nuestro resultado final. Y había sido igual a 0,28 metros por minuto. Así está variando a esa altura. A esa altura. Y ya tiene una formulita para poder calcular la velocidad en cualquier altura, ¿no? Aquí el truco, ¿cuál era? Igualar esto con el volumen de agua que tengo acá. ¿De acuerdo? Era igualar. Y para esta determinada altura ya sabemos cuánto es la velocidad en ese momento. Tampoco es muy complicado. Es muy parecido al anterior, al de la hormiguita. La diferencia es que en la hormiguita me he dado ya directamente la velocidad. Aquí he tenido que calcular haciendo proporciones y demás cosas. Y es diferente, fíjense, al primer ejercicio que hemos resuelto, donde me daban las funciones, me daban la curva.
me podían haber dado también así, ¿no? Me podían haber dicho, fíjense, la altura varía según esta ley, 3t al cuadrado, y el radio varía según esta otra ley, 1/3 sobre t. Entonces ahí me estarían dando una curva que está asociada a la velocidad cuando lo derive. Fíjense, me podrían dar de distintas formas. Lo importante en todos los casos, reitero por enésima vez, es el concepto. El concepto. Los problemas me pueden dar de distintas formas, pero si he entendido la idea básica, lo voy a poder resolver sin tener que copiar un ejercicio o buscar un ejercicio parecido para ver cómo se hace. Ya no va a haber necesidad de eso, porque estoy entendiendo el concepto. Acá me están pidiendo también la velocidad. Aquí en este problema me están pidiendo, digamos, que averigüe esto. ¿Cuál es la velocidad cuando voy al norte? Es lo que me están pidiendo. Solo que en otro contexto. Aquí con una temperatura sobre una placa y en este otro equivalente o una altura que está variando en el tiempo. ¿De acuerdo? Fíjense, me están pidiendo cosas diferentes. En estos ejercicios que hemos hecho nos han pedido cosas diferentes. Pero siempre hemos utilizado esta formulita para resolver todos los problemas que nos han planteado. Y siempre hay que usar esa fórmula, ¿no? Siempre esa fórmula. ¿De acuerdo? Veamos otro. Mostrar, dice, que esta función, que es diferenciable, satisface esta ecuación diferencial. Lo interesante de este ejercicio es que, fíjense cómo me han dado la función. Me lo han dado de una manera media rara, porque debían haberme dicho z que depende de x y de y. Debían haberme dicho así. Z es igual a una función que depende de x y de y. Así debían haberme dado. Pero no me han dado así. Me han dado, por molestarme, una cosa rara. Me han puesto una cosa así. ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer lo que hemos hecho la primera clase en esta segunda etapa de evaluación. Componer la función. Introducir una variable intermedia. Y mi variable intermedia, que sea todo esto que tengo acá adentro, que se llame u. Así lo veo más facilito. Por lo tanto, la función z va a depender directamente respecto de u. Y va a depender de manera indirecta respecto de x y respecto de y. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Es meter una variable intermedia para facilitar mi cálculo. Este es un problema más mecánico. Es un problema mecánico, no tiene nada que ver con velocidad, aceleraciones o aplicaciones a la vida real o a la física. Esto es un problemita mecánico, que podría significar cualquier cosa, digamos. Podría significar cualquier cosa. Pero fíjense, con el simple hecho de haber metido una variable intermedia, ya estoy en un caso de regla de la cadena, de composición de funciones. Es otro escenario, ¿no? El escenario que hemos visto son, por ejemplo, el más parecido a este, sería tener dos variables, x y y luego aquí u y b, es el que hemos visto en el caso anterior. Así teníamos. Pero ahora solo tengo uno, este ya no hay. Y tengo este, y solo tengo uno, y desde este llego hasta u y llego hasta b. Este ya no es. Es un caso un poquito más sencillo. Un caso un poquito más sencillo que el que hemos hecho. Y además mis variables finales son x y y. Igual, no interesa. Además ya está despejado. Ya está despejado. O sea, no tengo que invertir matrices ni nada. Ya está despejado. Porque las derivadas que me están pidiendo son z respecto de x y z respecto de y. O sea, lo más fácil que se puede hacer, ir desde z hasta x. Siempre es la derivada más fácil. Llegar hasta la variable final. Siempre es la más fácil. Llegar a la variable intermedia es más complicado, porque tendría que despejar x y y, o en este caso que teníamos acá, en términos de u y de b, o u y b en términos de x y de y, o invertir la matriz, como les he explicado. Pero en este caso es lo más fácil que me pueden haber dado, porque me están pidiendo encontrar una derivada que el dibujito mismo me está diciendo que ya está hecho. Y luego tengo que llegar desde z hasta y. Regla de la cadena, perfecto. Si voy a llegar hasta u, fíjense, solo hay un camino. Y ese camino es a través de u. Salto desde z hasta u y de u salto hasta x. Y cuando derive respecto de y, de z voy hasta u
es mi parada a la fuerza, y desde U hasta Y. Por lo tanto, es súper sencillo. La derivada de z respecto de x va a ser igual a la derivada de z respecto de U. Estoy llegando a mi primera parada, que es U, y desde U salto hasta x, por la derivada de U respecto de x. Y esa es mi parada final, x. Mi parada intermedia es U. Y fíjense, aparece, ¿no? Y como no me interesa la variable intermedia, es como si yo cancelara esto con esto, y estoy encontrando z respecto de x. Pero puedo llegar a x solo por un camino en este caso, así que es exactamente lo que estoy haciendo. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Ahora vamos a hacer la derivada de z. Bueno, puedo empezar a derivar. La derivada de z respecto de y va a ser lo mismo. Z respecto de y, llegaré a mi primera parada, que es U, z respecto de U, y luego desde U, que es la parada intermedia, hasta mi parada final. Esta es mi parada intermedia, U, y mi parada final es Y. Es como ir en un camino, ¿no? En un tren, igualito, exactamente lo mismo. Todas las cosas de la matemática siempre están relacionadas con cosas reales, ¿no? No se inventan de la nada también. Mi primera parada, que es U, y luego hasta Y. En cambio, cuando tenía cosas más complejas, por ejemplo, cuando tenía aquí otra variable, ahí tengo dos paradas, ¿no? Dos paradas diferentes. Yo me estoy moviendo, por ejemplo, estoy queriendo viajar desde La Paz a Santa Cruz, digamos. Entonces digo, no puedo ir hasta Santa Cruz, desde La Paz hasta Santa Cruz, puedo ir a través de Oruro, o no sé, tal vez puedo ir a través de Beni. A través de Beni, voy a Beni y luego llego a Santa Cruz, o puedo ir primero de La Paz hasta Oruro y de Oruro a Santa Cruz, una cosa así, o a Cochabamba y de Cochabamba a Santa Cruz. Son dos paradas. En este caso solo tengo una posibilidad. Acá hay dos posibilidades. O puedo tener tres, o puedo tener n posibilidades. Se extiende el concepto. Una vez que tenemos eso, bueno, empezamos a derivar. La derivada de z respecto de U se queda como está, porque yo no sé. No me han dado una ecuación que diga z es igual a U al cuadrado, por ejemplo. Así que lo tengo que mantener como z respecto de 1 más. Pero la derivada de U respecto de x sí puedo hacer. Eso vale 2xy. Y la derivada de U respecto de y también puedo hacer. Eso es x al cuadrado. Entonces, esas dos derivadas las puedo hacer inmediatamente. La derivada de U respecto de x y la derivada de U respecto de y. Reemplazo mi primera derivada. La derivada de z respecto de U se queda como está. Fíjense, está resaltado con rojo porque no tengo una ecuación para derivar. Así que se queda como está. Por la derivada de U respecto de x, eso sí ya tengo. Reemplazo mis datos y este es mi resultado. Fíjense que mi resultado depende de la derivada de z respecto de U. No puedo hacer nada ahí. No puedo hacer nada ahí, así que lo dejo como está. Y la derivada de z respecto de x finalmente me da eso. Lo mismo para la derivada de z respecto de y. La derivada de z respecto de y, bueno, este término se vuelve a quedar como está porque no puedo hacer nada, pero la derivada de u respecto de y sí hemos calculado, valía x al cuadrado y el resultado se queda así. Y fíjense que depende de la derivada de z respecto de u, reitero, ahí no puedo hacer nada porque no tengo esa ecuación. Por lo tanto, como tengo que verificar que esto se cumple, reemplazo mis resultados. X se queda como x nomás, este x que era de la ecuación diferencial que me han dado, se queda. Pero la derivada de z respecto de x se me han dado, ¿vale? O ya hemos hallado en realidad. 2xy por z respecto de u. Lo estoy reemplazando acá. Y eso debería ser igual a 2 veces y, este término, por la derivada de z respecto de y. La derivada de z respecto de y vale x al cuadrado por z respecto de u. Y fíjense que son exactamente iguales. Exactamente iguales. Tengo 2x al cuadrado por y por la derivada de z respecto de u, y eso es igual a 2x al cuadrado por y por la derivada de z respecto de u. He cumplido. Hemos cumplido con lo que nos han pedido. ¿De acuerdo? Ahí vamos a quedar, jóvenes. La siguiente clase, el día lunes de la siguiente semana, vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicado. Un poquito más complicado, porque ahora sí voy a hacer una transformación de espacios vectoriales. Fíjense que esta ecuación es súper conocida, ya la hemos estudiado. Esa se llama la ecuación de Laplace. Y como está igualado a cero, la función b es armónica. Es armónica. Pero ¿qué pasa? Fíjense, ¿qué pasa si la función b me la dan parametrizada en términos, por ejemplo, del radio y del ángulo? O sea, la función b
me lo pueden dar en términos de x y de y, como una función de x y de y. Y si me la dan como una función de x y de y, yo tendría que utilizar esta formulita para saber si la función es armónica o no. Pero ¿qué pasa si por algún motivo alguna persona chistosa y que le gusta molestar me dicen a B no le voy a dar en términos de x y de y, a B le voy a dar como una función que dependa del radio y del ángulo, en otra geometría, en otro espacio vectorial? Es como decir, la ecuación de una circunferencia es así, x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado, igual a, digamos, al cuadrado. Digamos que la función me la dan así. Si me la dicen así, tal vez tenga que usar esto, donde todo esto, digamos que se llama b. Todo esto se llama b. Pero ¿qué pasa si en la ecuación de esta circunferencia me la ponen así? R igual a A. Esa es la ecuación de la circunferencia en coordenadas polares. Es la misma función b, solo que acá está expresado usando una geometría cartesiana rectangular, y acá la circunferencia me la han dado usando otras variables asociadas a otro tipo de geometría, que es la geometría polar. ¿Cómo yo determino si esta función es armónica? Porque ya esta formulita ya no me sirve. Ya no me sirve esa formulita, porque esa formulita sirve cuando tengo x y y. Pero si la función es armónica, en cualquier tipo de geometría debería ser el resultado el mismo. En cualquier caso debería darme 0. Por lo tanto, mi tarea, es lo que vamos a hacer la siguiente semana, es cómo yo puedo encontrar una fórmula equivalente a esto, pero que en lugar de derivar respecto de x y respecto de y, derive respecto de r y respecto de θ. Es decir, transformar este invariante, que es el laplaciano, a un sistema, a un modelo geométrico diferente. Este está asociado a un modelo cartesiano rectangular que usa variables x y y. Y la fórmula a la que tengo que llegar es este otro. Fíjense, es diferente, pero ambos representan lo mismo. Porque si la función me lo han dado en términos del radio y en términos del ángulo, y encuentro estas derivadas, si la función b es armónica, deberá seguir dándome 0. Use variables radios y ángulos o use variables x y y. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy transformando. Estoy haciéndole un cambio de base. Estoy cambiando la geometría de mi problema. Estoy migrando de espacio vectorial. Y eso es complicado. No es tan fácil. Pero lo vamos a hacer desde la perspectiva del cálculo. Lo que yo voy a hacer es transformar esto, haciendo uso de todo lo que hemos aprendido hoy, haciendo regla de la cadena, tal vez invirtiendo alguna matriz. Todo lo que hemos explicado hoy vamos a utilizar para transformar esto, que es un ejercicio mucho más complicado. Y nos va a tomar tiempito explicar. Y eso lo vamos a dejar para la siguiente semana, para la siguiente clase. ¿De acuerdo? Que ya está ahí en el documento compartido, creo que ya lo he compartido, está ahí. Lo pueden ver, lo pueden estudiar antes de la clase del día lunes, para que luego el día lunes pregunten si tienen dudas o se aclaren las dudas de lo que han estudiado por su cuenta. ¿De acuerdo? Ese es el BLEARN, ¿qué le llaman? El vending, educación adelantada. Se les da el documento, ustedes lo leen y luego la siguiente clase discutimos. De eso se trata, en realidad tampoco hay más ciencia debajo del cielo, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? Por lo tanto, fíjense, es bien bonito esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Esta ecuación lo voy a transformar en esto, para tener, y lo podría transformar en cualquier otro modelo geométrico, ver cómo la ecuación de Laplace se va transformando. De eso se trata, de tener en distintos modelos geométricos, en distintos espacios vectoriales, la misma ecuación que me permite hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Es como una receta de cocina. Quiero hacer pan, pero mi recetario está en español. Por lo tanto, si está en español, agarro mi recetario en español y hago el pan. Pero ¿qué pasa si mi recetario está en inglés? ¿Ya no voy a hacer pan? No, tengo que seguir haciendo pan. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que traducir mi recetario al inglés. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, o la siguiente clase. Voy a traducir esto a otro modelo geométrico.
Esto es lo mismo que esto, pero fíjense, es mucho más complicado. Hay radios, fíjense, hay un término que ni siquiera es cuadrático, es un término lineal. Esto, bueno, hay un término cuadrático. Este es mucho más facilito, más simple. Por eso se usa estos espacios vectoriales, ¿no? La base canónica, por eso es tan simple. Todo el mundo usa la base canónica, porque es simple. En cambio, cuando migro a otros espacios, se complica un poco la vida. Y eso es lo que vamos a hacer la siguiente clase. Bueno, dudas, jóvenes. ¿Tenemos dudas? ¿Tenemos consultas? ¿Comentarios? ¿Algo que no les haya gustado? ¿O algo que les guste? No sé. Nada. Bueno, entonces damos por concluida nuestra clase. Dejo de compartir el documento. Sí, adelante. Para lo que nos explicó, sí o sí U y B deberían estar, digo, sí o sí X y Y deberían estar en forma explícita respecto a U y B. Esa es una buena pregunta que vamos a contestar en la siguiente clase. Hay varias posibilidades para resolver este ejercicio. Por ejemplo, yo podría decir, como fíjense que me han dado las variables X y Y ya despejadas, entonces yo partiría de eso, sin transformar absolutamente nada. Diría, tengo mi función B. B depende directamente de X y de Y porque estoy partiendo de esto, pero más que ver esto, vería mis ecuaciones. Yo diría, X y Y están despejadas en términos de R y de tita. Entonces quiere decir que X va a estar por acá, Y va a estar por acá, y luego voy a tener el radio al final, y luego voy a tener tita al final. Así debería ser. Eso es lo más fácil. El problema que tengo acá es el siguiente, que cuando yo haga la regla de la cadena, no voy a encontrar la derivada de B respecto de X. No voy a encontrar la derivada de B respecto de X. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar la derivada de B respecto de R, usando regla de la cadena. Es decir, la derivada de B respecto de X por X respecto de R, más la derivada de B respecto de Y por Y respecto de R. Ya les dije que esa es la forma más fácil de encontrar regla de la cadena. Pero yo no quiero encontrar la derivada de B respecto de R. Yo quiero encontrar la derivada de B respecto de X. Y además dos veces. Entonces, fíjense, ya es un poquito más complicado. ¿Cómo voy a hacer? Ya les he dado algunas pautas. O despejo el radio y el ángulo de acá y hago que esto sea ahora el radio y esto sea el ángulo, y tengo aquí X, tengo Y. Bueno, eso ya parece que está más fácil. Porque ahora, despejando de estas ecuaciones, ya les he dado también, hace un momentito, el radio al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Fíjense, estoy transformando las condiciones del problema. Entonces ahora sí ya puedo hacer regla de la cadena de manera directa. Esa es una posibilidad. Y también tita puedo despejar en términos de X y de Y con una función arcotangente. Por lo tanto, cambio las condiciones del problema. Por lo tanto, ya puedo partir de acá. Pero sin cambiar las condiciones del problema podría ser manteniendo X acá y manteniendo Y acá, yendo al final hasta tita y hasta el radio. Eso es lo que vamos a discutir en la siguiente clase. Les voy a mostrar varias posibilidades, o por lo menos una, la que a mí me parece interesante, que está en el documento, que ya lo pueden ver. Entonces, fíjense, estos problemas los puedo manipular como yo quiera. O puedo despejar el radio y el ángulo en términos de X y de Y, o puedo tener X y Y despejado en términos de R y de tita. Así se resuelven estos problemas. Por ejemplo, si yo quisiera ir de acá a este otro espacio vectorial, estas ecuaciones ya están bien. Porque yo puedo encontrar la derivada de B respecto del radio fácilmente. Encontrar esta derivada, reemplazar, y seguramente voy a llegar fácilmente acá. Fácilmente. Pero estoy partiendo de acá y quiero llegar a este otro lado. Y si hago la regla de la cadena con las condiciones que me han dado, reitero, con las condiciones que me han dado, las últimas variables son radio y el ángulo. Por lo tanto, yo no quiero esas derivadas, yo quiero las que están al medio. Ya vimos hace rato cómo podemos hacer eso. Puedo o despejar acá el radio y el ángulo o invertir una matriz. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer en la clase que viene. Va a estar interesante nuestra clase, va a estar bonita.
Así que están cordialmente invitados, porque si entienden esas cosas, el resto van a entender, ¿no? Van a poder derivar prácticamente todo. Estas son las partes más complicaditas, digamos, de entender en principio, pero tampoco es tan complicado, ¿no? Tampoco es tan complicado. Si no, no hubiera estudiantes de ingenierías o gente que ya ha estudiado y que aprueba esta materia. Así que todos podemos entender, todos somos inteligentes, ¿no? Todos lo somos, jóvenes, todos lo somos. No hay nadie más inteligente que otros. ¿De acuerdo, muchachos? Así que la siguiente clase vamos a resolver este problema. Nos vamos a divertir con este ejercicio y les voy a mostrar algunas posibilidades interesantes que no están en los libros de cálculo, a veces, ¿no? No nos hablan en los libros de cálculo de espacios vectoriales, no nos hablan en los libros de cálculo, en cualquier libro, en el propio Schaum, en el de Midovich o en cualquier libro serio que ustedes vean por ahí, no les hablan de estas cosas, porque no lo mezclan con el álgebra lineal. Y en realidad yo creo que ese es un error, porque hay que mezclar todas las cosas y todo lo que hemos aprendido hay que usar. Y además hay que aprender a entender el contexto. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, muchachos, gracias por sus aplausos, gracias por su cariño y nos vemos el día lunes con este bonito problema. Están cordialmente invitados. Hasta el lunes. Hasta luego, Inge, gracias. Todo bien. Gracias.